Buenos días, un gusto saludarles. José Franco, Kimberly, André, Apolinario, bienvenidos. Buen día, Kimberly, un gusto saludarte. Vamos a trabajar nuestro tema. Vamos a continuar con la situación poblacional, ¿verdad? Que hemos venido desarrollando de otros territorios y vamos a continuar, ¿verdad? Avanzando con el mismo. ¿Se recuerdan cuando habíamos visto, verdad, la parte de Europa? Vimos en algún momento, algún contexto también de cómo se puede establecer, ¿verdad? La situación generalizada de la población y nosotros pues estamos viendo de varios sectores. Continuando con esa parte, tenemos entonces también la situación social de Asia. En este continente asiático, dice, alberga diversidades de países que todavía se mantienen en vía de desarrollo. Cuando nosotros hablamos de en vía de desarrollo, es que son países definitivamente, ¿verdad? No desarrollados o subdesarrollados, como se le llama. Con esa parte, ¿verdad? Precaria que se tiene, la pobreza de algunos países está relacionada con los factores como el poco adelanto tecnológico, los desastres naturales, las desigualdades étnicas y los conflictos armados. En la clase anterior les comentaba y hacía yo referencia para que tengamos muy clara la noción a qué se refiere, pues contextualizando prácticamente nuestro país se encuentra en las mismas. Una, la pobreza extrema que existe, es decir, el recurso económico que en un momento determinado pues no se tiene acceso como tal por diversas causas. Desempleo, ¿verdad? Los recursos naturales pues son muy precarios para poderlos producir, la sobreexplotación de los mismos. Tenemos que la formación académica no es la más idónea. Vamos a encontrar en algún momento que existe, ¿verdad? Una baja en el sistema generalizado de la estructura económica y por ende, pues no tenemos o no contamos, ¿verdad? Con los recursos que se necesitan. La parte del conflicto armado les comentaba, en los años 60, 50, pues Guatemala sufrió, ¿verdad?, sobre ese conflicto armado interno, es decir, una guerra interna que se tuvo entre la población de lo que era el ejército y los que estaban en contra del ejército y el gobierno. No es directamente con el ejército el problema, sino el ejército, como usted lo sabe, está para defender, ¿verdad?, la soberanía del Estado, es decir, del país, y entonces surge un grupo que estaba en contra del mismo. Por lo tanto, ¿verdad? Se le llamaban guerrilleros. En estas dos pugnas es lo que se establece, ¿verdad? El conflicto armado interno como tal. De esa forma es como nosotros podemos observar que también otros países, otros continentes, otras culturas tuvieron esa situación. Por lo tanto, acá en Asia nos establece que el crecimiento poblacional es otro factor determinante para el desarrollo de los países. En este caso, este continente es el más poblado del mundo. Esa parte nos establece que existe el 60% a nivel total, ¿verdad?, de la población mundial que se establece o radica en esta área como tal. Cuando nosotros hablamos de los grupos étnicos y las religiones asiáticas, vamos a conocer que fueron algunos de los pobladores iniciales, porque según la historia, ¿verdad? Se establece que también se traslada el hombre primitivo, ¿verdad? De Asia hacia el otro continente y por lo tanto ahí es donde viene, ¿verdad? A reproducirse esa situación de la mezcla o el mestizaje de ciertas culturas. Los primeros como tal son los molgones. En este caso, vamos a establecer que ellos eran súteres de color amarilla, de ojos rasgados, ¿verdad? Así muy robustos, y esa era la característica que se tenía. Pero cuando existe, como en toda fase de la sociedad, las migraciones, pues es ahí, ¿verdad? Donde se trasladan estas personas y tienen, ¿verdad? Un mestizaje con otras personas que tienen otros rasgos característicos. Con ello, entonces, aparecen los indoeuropeas, uralianas, el chino, los tibetanos, los altaicas, malayo, polinésicas, caucásicas y dice camitosemíticas. En este caso,
fueron las combinaciones de las culturas que surgen, en este caso, dentro de las asiáticas. Hasta ahí, recuerdo que habíamos avanzado y dijimos que son culturas que se basaron a muchas representaciones y disciplinas que se tuvieron dentro de la cultura y religión. La situación social de África es uno de los continentes menos poblados en el mundo. También hablamos de eso en la clase anterior y acá lo que resalta y destaca, ¿verdad? La hambruna que ellos tienen. Esta hambruna también, al igual que las anteriores que mencionamos, se establece por sequías, manejo inadecuado de los recursos, la mala aplicación de técnicas de cultivo, la desigualdad de repartición de la riqueza, las inundaciones, los desplazamientos humanos, entre otras situaciones. Sumado a ello, nosotros podemos establecer los conflictos que ellos tienen, la poca escasez, ¿verdad?, del recurso económico para poder establecer un sistema de empleo, una instauración de elementos que les permitan a ellos poder avanzar. Pero la prioritaria y que es la más afectada son las sequías que ellos atraviesan por las altas temperaturas. Nosotros hemos observado que siempre van a haber territorios que van a ser productivos y otros van a ser infértiles. Dentro de estas zonas, la mayor parte es infértil. Si bien es cierto, vamos a destacar que en este lugar selvático existe mucha fauna, porque ahí ahí se pueden observar, ¿verdad? Las jirafas, los rinocerontes y todos los elementos, pero en algún momento vamos a entender también que las sequías, ¿verdad? Son muy extremas y eso hace que la parte de productiva agrícola pues no se desarrolle a cabalidad. Y ustedes tal vez en algún momento han escuchado noticias en donde existen, ¿verdad? Fundaciones específicas que donan cierta cantidad de alimentos a como tal continente africano por la misma situación. Avanzando, tenemos que el porcentaje de población africana carece de ingresos insuficientes para mantener los niveles mínimos de la atención médica. Si no vamos a contar, imagínense, básico, alimento, vivienda, educación, un recurso económico, pues definitivamente menos verdad a lo que es algo en cuanto a salud. La extrema pobreza que vive esta nación definitivamente, ¿verdad? Genera una tasa de natalidad prominente y de mortalidad también materno-infantil. Cuando hablamos de materno-infantil, estamos hablando que en algún momento, al dar a luz, la madre puede morir ella o puede morir el bebé. De igual forma, ¿verdad? Ambos o solamente uno. ¿Y por qué situación? Porque uno de los factores primordiales que nosotros sabemos es la alimentación sana y adecuada para ambos. No hay alimentos, no hay servicios, no hay agua potable como tal. Entonces vean esa situación, cómo viene definitivamente a desvanecer todos aquellos elementos que una sociedad normal pues tiene, ¿verdad?, para poderse desarrollar. También nos hace mención, dice las pandemias y las endemias son producto de la poca cobertura médica. Sí, imagínense, pues vamos a entender como tal que si estas personas no tienen acceso a salud, pues cualquier cosa que pueda surgir en el ser humano, pues se va a desarrollar a gran escala. Y por eso hablamos de pandemias. Y endemias, ¿verdad? Cuando es el grupo como tal. Y una de las representaciones históricas de esta región, ¿verdad? Lamentablemente es el SIDA. Y entonces, no solamente esa, sino también el ébola. Y miren, si definitivamente surgieran situaciones como estas, ¿verdad? Definitivo en relación a establecer cuestiones de salud, pues lamentablemente, ¿verdad? Ellos son los primordiales como para poderla reproducir en un instante por las situaciones tan inestables en las cuales se encuentra el grupo de población como tal. El avance de los desiertos se ha convertido en una problemática socioeconómica o socioambiental. El producto del pastoreo, el agotamiento del suelo por las actividades agrícolas y la deforestación. Esta situación
sumada al cambio climático, provoca que los suelos pues, no generen ningún producto. Y acá, ¿verdad? Les decía, se van a establecer como suelos infértiles. Aquí la imagen, miren, es muy representativa y es muy puntual. Definitivamente vamos a encontrar zonas muy áridas en donde definitivamente, ¿verdad? No hay agua, como cuando usted va, ¿verdad? Y dice, bueno, voy al grifo rápidamente y ahí usted tiene, ¿verdad? Pues definitivamente el recurso es muy escaso. Los grupos étnicos e idiomas y religiones africanas consisten en suponer que África solamente está poblada por pueblos negroides, es decir, la terminación, ¿verdad? Negro que se establece para esta región. Existen otros grupos étnicos al norte de las costas índicas. Los idiomas del continente se dividen en 6 grupos lingüísticos que son afroasiáticos, es decir, la combinación de los asiáticos con los africanos, los Congo condafanes, que son 2 combinaciones también, los nilos saharianos y los austronesitecas. Vean, nosotros mencionamos estas culturas al inicio por separado, después ya vemos la combinación de las mismas. Y también dice que la religión que se practica es el Islam, el cristianismo y la religión tribal, que en este caso, ¿verdad? La religión tribal les establece para que ustedes tengan idea a las condiciones nativas que se tienen. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una religión tribal en Guatemala, podemos establecer, ¿verdad?, que es la cosmovisión maya como tal. Entonces, para que ustedes tengan una idea, ¿verdad?, a qué se refiere esta parte. Dice que los brotes de ébola se han convertido en un serio problema en la salud de África. Y usted sabe, ¿verdad?, que esa reproducción, les decía al inicio, será instantánea. Entonces, son cuestiones que nosotros vamos a tener que ir observando. Avanzando tenemos la situación de Oceanía. Es el continente menos poblado del planeta, es decir, va a ser la región más pequeña. Dice que las políticas de inmigración son promovidas por algunos gobiernos, es decir, que siempre se le va a, en algún momento, ¿verdad?, a incitar a que pueda, pues, desplazarse hacia otro lugar. La contaminación en el continente es el principal problema social por la minería y la explotación de los productos tropicales, que son focos de emisión de componentes químicos que contaminan el medio ambiente. Y no solamente el medio ambiente es todo, el aire, el agua, el suelo, ¿verdad? Y los recursos que se puedan tener. El uso de agroquímicos, plaguicidas, fertilizantes, defoliantes es un factor nocivo de equilibrio ecológico. Y como se viene degradando todo este sistema, lo que se hace, ¿verdad? En un momento determinado es que no exista una producción, un desarrollo. Al contrario, volvemos a encontrar esa parte, ¿verdad? Que se va a establecer en enfermedades, en desnutrición y otros problemas sociales que puedan arraigarse dentro del mismo grupo social. La irregularidad de la política es un sistema característico de los territorios de Oceanía. Los pueblos originarios buscan una autonomía, una participación, una representación, por lo que en algún momento dijimos, ¿verdad?, que ellos buscan desplazarse hacia otros países. Oceanía, la cantidad de inmigrantes en relación con la población total aumentó rápidamente. Este continente es el área con mayor proporción de migrantes internacionales. Y entonces acá, ¿verdad? Vemos por la situación que ellos se desplazan hacia otros lugares. Un problema relevante de Oceanía ha sido la extinción de la fauna debido a la introducción de especies invasoras como gatos, ratas, conejos, caracoles, depredadores, entre otros, muchas especies animales y plantas desapareciendo a través de los años debido a este factor y muchísimas más que se encuentran amenazadas. Vamos a entender entonces que en algún momento todos estos factores químicos contaminantes vienen a generar ese desequilibrio ecológico del cual estamos hablando. Por ende, vamos a suponer que están las aguas contaminadas, los alimentos contaminados y que estos animales, ¿verdad?, se han retraído, es decir, ¿verdad? Vamos a encontrar que han desaparecido. Los grupos étnicos y los idiomas que se establecen son los aborígenes de Oceanía. En este caso, aún, o sea, se remontan o hacen un espacio, ¿verdad?, de los 60.000 años
cuando el descenso del nivel del mar permitió la comunicación entre continentes. Es decir, no es que hubo una sequía, ¿verdad? Pero sí hubo un deceso y por lo tanto permitió, ¿verdad? Que algunos se desplazaran en ese aspecto migratorio del que nosotros siempre hablamos. Existen tres grandes grupos étnicos que son los blancos, los negros y los amarillos. Ya dijimos por qué situación, ¿verdad? Vamos a encontrar a los blancos y a los amarillos porque hubo ese desplazamiento, ¿verdad? Hacia estos lugares. Los idiomas que predominan son los autóctonos. Nosotros sabemos que dentro de esos, una similitud que podemos compartir entre el sistema autóctono, pues son los idiomas maternos que se establecen en Guatemala, ¿verdad? Que son 22 como tal. Cuando el descenso, perdón, tenemos también el melanesio, el micronesio, el polinesio y el papuano. Uno también que se habla el inglés, el francés y el mandarín. Y no olvidemos que cuando hablamos del inglés, francés y mandarín, es por ese factor migratorio de otras personas que también han tenido contacto con los mismos para poderse establecer, ¿verdad? Una comunicación. Entonces, si nosotros vamos a hablar de que hubo una mezclanza, por ejemplo, en cultura, lógicamente tiene que existir, ¿verdad? También en idiomas, porque a eso se basa una comunicación, una interacción como tal. Dentro de estos aspectos, entonces vimos África, Asia, ¿verdad? Oceanía, y ahora vamos a observar la realidad de Guatemala, cosa que no está aislada, ¿verdad? De los elementos que nosotros acabamos de mencionar. El estado actual de la sociedad guatemalteca se define como la continuidad de los fenómenos históricos, la desigualdad en tenencia de tierra y las exclusiones por diferentes motivos. Mire, es lamentable que al final de cuentas, cuando los españoles se van, saquean todo lo que tienen que saquear aquí en el país, pues se quedan instaurados otros tipos de monarquías que siguen igual, ¿verdad? Empobreciendo a las personas. Y entonces se concentra que todas las tierras, ¿verdad?, están en pocas manos y toda la población pues, no posee ningún recurso para poder trabajar. Otros problemas, dice, son los más recientes con la vulnerabilidad del cambio climático. En este caso, los índices elevados que vamos a encontrar, ¿verdad? De esta elevación, el calentamiento global, los efectos invernaderos, entre todos los problemas que esto acarrea, pues también, ¿verdad? Evidencian aún más todavía toda aquella vulnerabilidad de la población guatemalteca, alimentaria, pobreza, déficit de vivienda, exclusión, entre muchas situaciones que nosotros podemos establecer. Con ello, entonces, vamos a entender que la situación y la realidad, o sea, no queda muy alejada definitivamente de lo que nosotros hoy en día, pues conocemos en nuestro propio contexto como en algunos, ¿verdad? Claro está, también hablamos de la parte de Norteamérica, que ellos definitivamente, ¿verdad? Destacan en su situación, que no existen del todo tan precariedades, llamémoslo así. La vulnerabilidad al cambio climático es la posibilidad del deterioro, ¿verdad? En el bienestar de las condiciones de vida generalizadas. Aquí no vamos a suponer que el cambio climático solo nos afecta a nosotros porque somos Guatemala, o que en un momento determinado, ¿verdad? El efecto invernadero solo se genera específicamente en Guatemala. Los fenómenos climáticos van a afectar a todo el mundo, pero en el aspecto económico, ¿verdad? Es donde todavía viene a desfavorecer aún más. Estas actividades como la agricultura, que dependen del clima, es donde viene, ¿verdad?, a minimizar esa producción. Usted sabe que una siembra, para que pueda dar el fruto, la cosecha en sí necesita, ¿verdad?, los ciclos del agua. Si existe un exceso de agua, ¿qué le pasa a las plantas? Se pudren. Si existe un exceso de sequía, lógicamente la planta va a morir. Entonces, esos son los problemas, ¿verdad?, que nosotros podemos encontrar. Sumado a ello, vuelvo a establecer todos los problemas de salud, de la economía y otros elementos que también se suman al mismo. Desnutrición y subalimentación. Los niños son protagonistas de un fenómeno paradójico en Guatemala. La desnutrición y la subalimentación es paradójico en un país con abundantes recursos naturales, pero en este caso, dice la mitad de los niños menores de 5 años, alrededor de 1.300.000, padecen de desnutrición crónica. En este caso, más de 100 en edades comprendidas menores a 2 años.
murieron en el 2017 por la falta de alimentos. Es un problema complejo de las implicaciones, ya que se puede decir si Guatemala tiene en un momento determinado pues, terrenos fértiles para poder cultivar, sí, pero no tiene los recursos económicos. Es más, igual ni la tierra le pertenece a muchas personas. En este caso, la mayor parte de población afectada es la población indígena, que son elementos, ¿verdad?, de los cuales nosotros podemos observar. La pobreza y el medio ambiente. Históricamente los problemas de pobreza, perdón, eh, pues nosotros sabemos, ¿verdad?, que viene desde la colonización y la invasión, ¿verdad? Esos son los principales que a nosotros nos marcaron. Esa parte de saqueo de todos los recursos como el oro, la plata y otros recursos, sumado al sometimiento, y ese sometimiento no en una situación establecida de forma normal, ¿verdad? Sino una forma impositiva y denigrante, pues hizo, ¿verdad? La reducción de la población a situaciones inferiores. Estos fenómenos sociales pues no solamente vamos a establecerlo, ¿verdad? Se presentaron, les decía, hace algunos años y va a cambiar la situación, sino viene degenerándose cada vez más. Sumado a este problema, aparece este elemento que pareciera que fuera de moda o tendencia, la corrupción. El problema de corrupción sistémica que enfrenta Guatemala se refleja, ¿verdad? No solo en la desviación de los fondos del Estado, sino en el interés particular de todo ser humano, lamentablemente, ¿verdad? Los fondos que se han obtenido, pues nunca son destinados para las situaciones reales y necesidades que se tienen que establecer. Regularmente siempre, ¿verdad? Pues van a ir a parar a manos, ¿verdad? De intereses particulares. Y es un fenómeno que lejos de que se erradique, ¿verdad? Se acrecenta por la misma situación, por el vicio social que existe de poder apoderarse, en este caso, ¿verdad? De las cuestiones de una forma negativa. Sumado a ello, la concentración de las élites que se establecen dentro de los grupos sociales, aquellos que siempre van a obtener, ¿verdad?, el desarrollo, pero que solamente está concentrado en ellos mismos. La situación de los niños y jóvenes. Los niños jóvenes son una población especialmente vulnerable. Sí, en muchas ocasiones hemos mencionado sobre esta parte. El niño es vulnerado a la explotación del trabajo porque la familia no cuenta con los recursos para poder alimentarlo. No va a tener derecho a la educación porque tiene que trabajar para ayudar a la familia. Por lo tanto, va a ser explotado de forma física, de forma verbal, psicológica, va a ser agredido en esas esferas. Sumado a ello, el no poder participar dentro de una formación académica normal, pues reduce las condiciones, ¿verdad?, de calidad de vida que pueda acceder, porque no va a poseer un grado académico, no va a contener un título, y entonces esa parte es la vulneración que se tiene dentro de esa edad. Aproximadamente la población de Guatemala es pobre en un 60%. Y yo les decía en la clase anterior, eh, me atrevería a decir que es más, realmente. Los datos estadísticos a veces siempre son alterados en algunas situaciones, por no contravenir, ¿verdad? O sea, no quedar en mal con una sociedad, ¿verdad? Distinta. Entonces, a veces se trata de disimular ciertas situaciones, pero la realidad es que la población en forma generalizada, pues, sufre de la pobreza. Y ya a veces ni hablamos nosotros de una pobreza normal, ¿verdad? Sino de una extrema pobreza. Aparecen acá algunos elementos que van a tener que desarrollar, por favor, que eso comprende también parte, ¿verdad?, de la tarea asignada. Entonces, tenemos hasta acá este tipo de elementos. Si nosotros hablamos de la situación real de nuestro país, las condiciones, los factores, los índices que involucra estas condiciones, pues en algún momento también tenemos que comprender el desarrollo humano. Y el desarrollo como tal es el avance, es el crecimiento que se debe de tener. Se utiliza para definir las condiciones de vida de una población. Como es directamente humano, ¿verdad? Ahora si fuera económico pensaríamos nosotros, ¿verdad? En todo aquello que va a servir para explotar.
existe una divergencia en cuanto a los aspectos que pueda abarcar. Tanto como divergencia en sí, no, pero sí vamos a encontrar que según la necesidad del estudio que se vaya a establecer, son los índices que se van a marcar. Algunos teóricos explican que el estudio del desarrollo humano debe basarse solamente en los aspectos económicos, lo que yo les decía, ¿verdad? Muchos vamos a suponer o a creer confiadamente, ¿verdad? De que el recurso económico es el que nos va a ayudar a nosotros a salir adelante. Mientras que otros también deben de incluir otros criterios sociales, culturales, ambientales, el crecimiento demográfico, la esperanza de vida al nacer, la mortalidad infantil, el nivel de desempleo, el nivel de escolaridad, el nivel de violencia, identidad cultural, inversión en salud y educación, la contaminación y muchos otros efectos y factores que van a estar involucrados. Acá cabe resaltar lo que les decía, según la necesidad que se tenga del estudio que se quiera generar. De acuerdo con un enfoque antropocéntrico, el bienestar, el desarrollo del ser humano se define con la creación de un bienestar de riqueza humana. Y la riqueza humana tendrían que ser los estándares normales que vamos a establecer como un ser humano normal. Usted sabe, por ejemplo, y aquí viene un ejemplo, esa parte les decía de cómo poder estandarizar. A nivel mundial, se establece que el niño recién nacido deba de recibir, ¿verdad? Una dosis de vacuna y luego la siguiente y así sucesivamente hasta que cumpla entre 11 y 12 años. Esos son registros estandarizados que se deben de tener para la protección y la inmunización de su organismo. Con ello, sabemos que la edad escolar está comprendida entre los 5 o 6 años hasta los 18 aproximadamente, en un nivel medio. Para el nivel superior, pues ya abarca, ¿verdad? Más edad. Con ello, ya nos dimos cuenta entonces que existe un estándar. Existe un estándar para peso, talla, ¿verdad? En el niño, que su alimentación sea la idónea. Entonces, de acuerdo a estos índices, a estos factores, es como se establece, ¿verdad? La creación del bienestar. La Organización de las Naciones Unidas, en sus siglas ONU, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha hecho uso de estos indicadores para clasificarlos en países miembros, es decir, en aquellos que cumplen estos estándares al 100%. Desarrollos y vías de desarrollo. El índice de desarrollo humano, en sus siglas IDH, considera tres componentes básicos: ingreso nacional per cápita, esperanza de vida y educación. Esta última incluye los años promedios y los esperados en la escolarización, es decir, la edad comprendida para poder estudiar. El ingreso nacional per cápita comprende todo lo que sea la inversión, el desarrollo económico del país. Mientras que estos otros dos aspectos, ¿verdad? Buscan en forma individual el avance social. Periódicamente, el PNUD, elaborado por en las estadísticas relacionadas a los niveles educativos, la esperanza de vida, el nivel de vida, ofrece que los gobiernos deberían de ofrecer. Aquí, en forma generalizada, existen 18 indicadores del desarrollo humano, los cuales Guatemala está inmerso en ese acuerdo ratificado para poder establecer y empezar a generar ese desarrollo que se necesita como país. Algunas de las características determinan el nivel de desarrollo. Vamos a establecer, ¿verdad?, que Guatemala, como Estado, como país independiente, busca trabajar en base a otros sistemas, pero les decía, hay una situación, ¿verdad?, que en Guatemala se caracteriza, pues no hay mucha explotación de dónde, ¿verdad?, de obtener pues otro medio de recurso económico como tal. Y vamos a pasar a una de las fases principales que menciona estos índices, que sería la educación. Y dice que la presentación sucesiva y sistemática de hechos o ideas. Esto es muy fácil de comprender para ustedes porque usted sabe que la edad de escolaridad inicial comienza entre 4, 5, 6, 7 años para el área de preprimaria. De los 7 en adelante trabajamos en el área de primaria. De los 12, 13 en adelante trabajamos básico y de 14 a 15 en adelante trabajamos el nivel medio. En algunos casos el nivel superior pues no cobra tanta relevancia y aquí viene, ¿verdad? Esa minimización, ese retraimiento otra vez, porque muchas personas piensan que solo con tener un título de nivel medio, ahí está.
cuando en realidad tenemos que soñar y alcanzar, pues no solamente un grado académico a nivel de licenciatura, sino en posgrado, en doctorado, y no solamente uno de cada uno, sino tenemos que tener varias especialidades que para que vengan a beneficiar estos aspectos. Entonces, eso es lo que compete, ¿verdad?, a una situación actual dentro de Guatemala. Nos vamos a quedar hasta aquí dentro de lo que es el proceso de la situación de Guatemala. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda. José Franco, André, Kimberly, Apolinario, Anthony, Jeff, Ashley, Lo Daniel. mismo, claro. Muy bien, No, muchas Miss. gracias. Gracias por responder. Los temas pues no son aislados de una realidad social que todos atravesamos, por ende pues no son tan difíciles, ¿verdad? O por decir que exista una disipación de la realidad, ¿verdad? Con la teoría, lamentablemente es algo que nosotros lo establecemos muy puntual en los noticieros, ¿verdad? Es parte de un diario vivir. Muy bien, mis hijos, vamos a dejar la clase hasta aquí y luego solamente nos vamos a cambiar de espacio. Entonces, por favor, eh, vamos a trasladarnos a nuestro siguiente espacio, chicos.